Esta situación se sustenta además en las complicidades entre funcionarios, empresarios, legisladores, jueces e incluso liderazgos sociales. Como tercer elemento de la falta de esta estrategia integral, vemos que frente al aumento de los niveles de corrupción e impunidad en las actividades públicas, la precaria institucionalidad que se había construido para promover la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de los poderes del Estado, está enfrentando una regresión. Asimismo, los órganos de control, como son la Secretaría de la Función Pública y las actividades de los consejos de la Judicatura, han demostrado sus elevados costos y sus magros resultados. Los poderes legislativos ni siquiera han desarrollado mecanismos de control internos y de rendición de cuentas. Otro elemento de esta ausencia nos preocupa muchísimo, y es particularmente en lo que estamos nosotros involucrados, la ausencia de una estrategia de prevención social de las violencias que permita revertir los factores económicos, sociales y culturales que están construyendo, acrecentando y reproduciendo los espacios, comunidades, grupos y personas violentas, frente a lo cual no alcanzarán todos los ejércitos, policías ni recursos para la represión violenta y organizada del Estado. Finalmente, nos preocupa especialmente también la falta de voluntad política de los partidos para alcanzar y honrar un acuerdo nacional a fin de enfrentar al crimen organizado mediante una estrategia integral que caracterice adecuadamente el conflicto y visibilice a los contendientes reales en el mismo, para hacerles un llamado a fin de que hagan lo que está en sus manos para alcanzar la paz y detener el conflicto, y en su caso también paguen los costos políticos de sostener ese conflicto. Finalmente, en razón de la ausencia de un entendimiento claro del conflicto que vivimos, del papel que juega, por ejemplo, Estados Unidos en este conflicto, y por lo tanto de una estrategia integral para enfrentarlo, incluyendo una estrategia legislativa, desde Incide Social opinamos que las propuestas de modificación de la Ley de Seguridad Nacional en discusión solo apuntan al mayor riesgo de vulneración de los derechos humanos de los habitantes del país, particularmente de aquellos que no cuentan ni con los recursos económicos ni políticos para hacer frente al poder concreto que en el territorio sustentan no solo el crimen organizado y la delincuencia, sino incluso los militares y las policías que muchas veces utilizan el poder de la violencia organizada del Estado para cometer abusos. Nuevamente, Ciudad Juárez es un ejemplo emblemático de esta trágica situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Clara Yusitman. Muy valiosa su ponencia. Le vamos a dar el uso de la palabra a la diputada Lorena Corona del Partido Verde Ecologista para formular su pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, su exposición ha sido muy clara y en ese sentido comenta a lo largo de su exposición de las ausencias de las estrategias que existen, o más bien esas lagunas que existen en todas las estrategias que se están haciendo. Pero entonces, como conclusión, mi duda sería, ¿cuál sería de una manera específica la estrategia integral a que tanto alude a lo largo de todo esto? Es decir, la exposición es muy clara de todas las faltantes que existen, sin embargo, la estrategia específica integral a que se refiere, me gustaría que abundara más sobre este tema, ya que siento que queda tal vez una duda en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, diputada Corona. Procedo. Bueno, la estrategia sería exactamente tratar de desarrollar lo que se dice que falta, lo que estoy diciendo ahí que falta, ¿no? Por ejemplo, está todo el tema del control y la reducción de la capacidad financiera de las organizaciones del crimen organizado.
esto es un elemento sustantivo que no se ve clara en la estrategia para enfrentarlo. Ha habido algunas leyes que en su aplicación no han podido ser echadas a andar o que no tienen, como se dice, dientes en sus capítulos de sanciones o que faltan. Y dada la experiencia internacional, el poder controlar financieramente este potencial económico que maneja el crimen organizado, eliminaría bastantes de los problemas que estamos viendo, empezando por la corrupción y la compra de militares, de policías federales, esta cuestión de lavado de dinero en el que están involucrados una gran cantidad de empresarios mexicanos. Entonces, ese ha sido en otros países un elemento sustantivo de la estrategia, el control y la reducción del poder de corrupción e inclusive de compra de armamento que tienen. O sea, muchas veces compran armamento de mejor calidad y más tecnológicamente más actualizado que nuestros propios ejércitos o policías, porque tienen un enorme poder económico y no estamos vulnerando para nada ese enorme poder económico. Otro tema es de la prevención social de las violencias. O sea, sabemos que históricamente hay una construcción de las violencias. No es gratuito que en este momento tengamos una gran cantidad de jóvenes que pueden ser capturados por el crimen organizado o que ingresan también a las Fuerzas Armadas, porque las opciones de vida que tienen están absolutamente canceladas ante una economía que ha tenido un crecimiento mediocre en los últimos años, ante una precariedad en la generación de empleos, ante salarios absolutamente contenidos, en donde para los jóvenes pues no hay opciones de realización de vida que efectivamente les garanticen alcanzar una vida digna, que ese es el tema que preocupa. Suceden otros aspectos. Nosotros les trajimos algunos de las investigaciones que hemos realizado en las ciudades y que tendrían que ver con elementos de esta estrategia de prevención de las violencias. Por ejemplo, un tema muy fuerte tiene que ver con violencia doméstica, violencia en las escuelas, violencia en los lugares de trabajo. No hay mecanismos efectivos, hay mucha legislación. Sí hay, por ejemplo, en términos de violencia doméstica hemos avanzado fantásticamente, pero mecanismos concretos a donde la gente que está sufriendo violencia doméstica, las jóvenes que sufren violencia en el noviazgo, puedan acudir para ser atendidas y para enfrentar el problema, no hay. Se han construido y se han destruido. No tenemos una buena estructura de prevención, atención y eliminación de la violencia doméstica. Por ejemplo, el bullying es un tema que está actualmente muy vivo, porque no hemos dotado a los maestros de las capacidades para enfrentar el conflicto con los jóvenes. Entonces, hay toda una línea de trabajo de construcción de paz, desarrollo de capacidades de mediación y de solución pacífica de conflictos que no estamos usando y en la que el país se ha quedado terriblemente rezagado respecto de lo que han hecho otros países. Entonces, así, varias de las cosas que yo estoy planteando, si las pone del lado positivo, serían componentes de esa estrategia. Se habla de 4 ejes para lograr una estrategia integrada de combate al crimen organizado. Muchísimas gracias, licenciada. Le damos el uso de la palabra por parte del Partido Revolucionario Democrático al diputado Luciano Cornejo. Gracias, diputado. Le agradecemos su presencia a Clarita Judisman y desde luego estuvimos muy atentos a sus comentarios, que sin duda existe el temor de que pudieran ser vulnerados los derechos constitucionales, las garantías individuales del ser humano y trastocar la propia Constitución. Sin duda que
es preocupación del grupo parlamentario del PRD el que efectivamente podamos hacer algo en torno al tema de la seguridad nacional, que desde nuestra perspectiva en el marco de la Cámara de Diputados, en la minuta que envía el Senado de la República, se trata desde luego de las audiencias públicas, del propio foro que habremos de llevar a cabo en los próximos días, de que efectivamente se den los puntos de vista, los comentarios, las reflexiones de gente especializada, de académicos, de intelectuales, de la propia ciudadanía en torno a este tema, que lo hemos transparentado con el propósito de que efectivamente se den a conocer las opiniones de gente experta con respecto al tema. Yo creo que es importante para nosotros en la situación por la que estamos atravesando en el país, que desde el marco jurídico podamos hacer algo los diputados que permita que efectivamente podamos atender esta problemática que hoy enfrentamos y que cada día se viene acrecentando más, en el que pareciera que la delincuencia organizada está avanzando cada día de manera mucho más importante en los territorios y que tiene atemorizada a la ciudadanía. Por ello, nosotros consideramos que efectivamente el poner a discusión, al análisis, a la valoración el tema de las reformas en el que ustedes puedan expresar sus puntos de vista nos parece fundamental. Y desde luego que yo quisiera iniciar con una pregunta que es, desde su perspectiva, la minuta que nos envía el Senado de la República lastima los derechos de las personas y vulnera las garantías individuales o no. Esa sería una pregunta desde la perspectiva de usted.